Hola, mi nombre es Ignacio Molina y les doy la bienvenida a una nueva emisión del taller literario de arte en línea organizado por la Dirección de Cultura del municipio de Morón. Como siempre digo, quienes vienen siguiendo estas emisiones, estos videos, saben que en el canal de Cultura, en el canal de YouTube de Cultura de Morón pueden encontrar las anteriores que venimos haciendo desde hace un año y medio, desde el comienzo de la pandemia, y también de otras disciplinas artísticas, ¿sí? Bueno, hoy en este pequeño video vamos a hablar de una suerte de género literario eh, o de subgénero dentro de la literatura, que es el de las falsas biografías, que existen tanto en cuentos como en novelas, ¿no? ¿Qué es una falsa biografía? Bueno, un cultor argentino, uno de los máximos cultores argentinos del cuento en general y de las falsas biografías, a su vez, es Jorge Luis Borges, de quien ya hemos hablado varias veces aquí. Él tiene dos cuentos, uno es Pierre Menard, autor del Quijote, y otro es Examen de la obra de Eber Quine. Bueno, y entre otros, ¿no? En Historia Universal de Infamia también otros relatos, pero me centro en esos dos cuentos que son, de alguna manera, falsas biografías, ¿no? Son biografías de supuestos autores, son cuentos que están narrados de alguna manera en un formato de ensayo, ¿no? O de reseña, o de biografía, vale la redundancia. En Pierre Menard, autor del Quijote, lo que hace Borges como autor y como narrador, porque el que aparece ahí escribiendo o hablando es el mismo Borges, es contar la vida o la obra de Pierre Menard. Un supuesto, si nosotros nos parece que efectivamente existió un autor francés llamado Pierre Menard que intentó reescribir el Quijote de la Mancha. Y bueno, y el vocabulario es tal y está planteado de tal forma que nos parece que efectivamente está hablando de alguien que existió y que él conoció o del que él supo. Y bueno, y si uno va, hoy tenemos Google, ¿no? Tenemos Internet y nos damos cuenta enseguida que ese autor no existió. Hubo un Pierre Menard, pero muchos siglos antes, en el siglo XVII. Pero este Pierre Menard del que habla Borges no existió. Yo imagino que en la década del 40, Cuentos del 42, cuando salió Ficciones, era más difícil, ¿no? Si el autor no confirmaba que no había existido, o si uno no lo leía en clave de ficción, pensaba que Pierre Menard había existido. Y en Examen de la obra de Bergman hace algo parecido. Es un cuento un poco menos conocido que el anterior, pero habla de un Eber Quine, de un supuesto autor, que él había conocido supuestamente. Nada, y cuenta su obra, sus influencias, sus libros, parte de su vida, ¿sí? Y ese es el cuento. Entonces hay como un juego que algo que le gusta mucho esto hacer a Borges entre la ficción y la realidad, ¿no? La falsa biografía o la biografía es un género muy atractivo, tanto para la gente que está acostumbrada a leer, pero sobre todo para la gente que no está acostumbrada a leer. Es como cuando las películas nos dicen basado en una historia real, eso a muchos espectadores, a lectores, le da como una idea de, voy a conocer, no sé, hay una suerte de afán, no voy a decir por el chusmerío, ¿no? Pero sí algo que aparentemente está basado en la vida real, a mucha gente le atrae más que una ficción. Entonces hay novelistas que también hicieron esto. El que más tengo presente es una novela que se llama Un millón de pequeñas partes. Hay una traducción que es Despedazado en mil partes, una cosa así. De James F. Frey, que es un norteamericano, que él escribió una novela, originalmente escribió una novela sobre un alcohólico, ¿no? Narrada en primera persona. Y la presentó a un par de editoriales y no le dieron mucha bolilla. Entonces lo que se le ocurrió es presentarla, en vez de como una novela de ficción, como una autobiografía. Y agregarle algunos datos que estaban más cercanos a su vida personal. Y ahí, al presentarla como una autobiografía, como dije antes, que a mucha gente le causa más morbo de alguna manera pensar que eso que se está contando ahí fue verdadero, fue real. Sobre todo a la gente que no está acostumbrada a leer ficción, ¿no? Pero algo hay ahí. Y bueno, a partir de ahí fue aceptada por la editorial, fue publicada y tuvo muchísimos lectores. Y después en
En alguna entrevista el autor admitió que no era verdaderamente una autobiografía, sino que era una novela con algunos tintes biográficos, pero que la presentó así para generar más interés y más expectativa en los lectores. Después hay otro caso, el argentino Hernán Casiari, de quien también hemos hablado acá, que él estaba, hay un texto de él que cuenta que estaba aburrido de las biografías, de las reseñas biográficas que se ponen en la solapa de los libros. Dicen, no sé, Hernán Casiari nació en Mercedes en 1971, por ejemplo, y todo lo que viene son elogios, laudatorios, además de la enumeración de los libros. Pero él, jugando un poco con esa idea, dijo, bueno, yo voy a hacer otro tipo de biografía del autor. En este caso estamos hablando de otra acepción de biografía, ¿no? Pero donde voy a poner donde la gente que me quiere escriba brevemente sobre mí y gente que me odia también lo haga. Así no tenemos solo la versión del autor, que para él decía que era medio vergonzoso, ¿no? Leerse realmente esas reseñas las hace el autor en tercera persona y pone nació tal, como si estuviera hablando de otro, ¿no? Entonces, jugando con estas ideas, Casiari hizo un texto en donde su mamá escribe sobre él, un amigo escriben positivamente, ¿no? Y después, por otro lado, hay un troll, alguien que lo odiaba en las redes sociales, que también escribe sobre él, y un abuelo que no lo quería, que no escribe sobre él, pero de alguna manera, no, porque ya murió, pero Casiari toma sus palabras o imagina sus palabras y escribe sobre cómo escribiría su abuelo. Bueno, ahí hablamos de una falsa no sé si es una falsa biografía, pero una biografía coral, ¿no? Pero me interesa más, para darles algún ejercicio a partir de esto, lo que decía al principio, de lo que hacía Borges. Escribir un cuento, que es un poco la consigna, el ejercicio que les voy a dar si les interesa. Y por supuesto todos estos textos que leo, están todos que menciono, están en la web, así que los pueden encontrar y leerlos. Bueno, entonces la consigna sería algo así, como tomar un texto, imaginar un autor, hacer un cuento de ficción, pero que parezca escrito, que parezca que estamos escribiendo un ensayo o una reseña para un diario o una revista sobre un autor que verdaderamente existió, y a partir de ahí escribir lo que nosotros queramos, si lo conocimos, si no lo conocimos, ahondar más en la vida y que termine siendo por ahí otra cosa, ¿no? Que empiece con el formato biografía y que se termine transformando en un relato, pero siempre sin perder desde el lenguaje y desde el yo, digamos. Pueden escribir como si ustedes con el nombre desde un yo, ¿no? Desde un yo que aparece y que entabla como una dialéctica con el personaje, con este supuesto autor o autora al que estamos reseñando o biografiando. Entonces es eso, tomen un autor, imaginen un autor y escriban su vida y su obra, o su vida y no tanto su obra, o como ustedes quieran. Si quieren, para referenciarse, como les digo, lean sobre todo, bueno, los dos, Pierre Menard, autor del Quijote, y Examen de la obra de Bergquine, y vean qué les sale. Y me parece que es un ejercicio que puede resultar interesante. Es muy lindo leer biografías, leer notas biográficas, y qué más lindo, ¿no?, que inventar una biografía que no leímos, pero que queremos leer. Creo que Dalmiro Sainz decía, alguna vez le preguntaban cómo se escribe un cuento, y él dijo, bueno, es muy fácil. Imaginen el cuento que les gustaría leer y después escríbanlo. Bueno, es medio un juego, ¿no? Pero de alguna manera también se trata de eso. ¿Qué cosa que no está leída? Eso pasa cuando uno lee mucho. Bueno, además de todo esto que leí, ¿qué me gustaría leer? Bueno, como no está, lo escribo yo. Entonces, bueno, ese es el ejercicio. Espero que haya quedado claro. Y como digo siempre, si no quedó claro, por ahí es un poquito mejor, porque cada uno o cada una lo hace de la manera que le parezca, o que le salga, o que entendió, que a veces es más interesante que la consigna original. Bueno, gracias por llegar hasta el final del video. Sigan escribiendo, sigan leyendo. Gracias a los que me mandan mensajes a mi email personal, que es ignaciomolino22@gmail, o algunos aparecen acá en los comentarios abajo. Y nos vemos pronto. Muchas gracias.